Saludos cordiales, muchas gracias a quienes en estos momentos se han conectado a seguir en vivo y en directo este programa de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, un espacio de acercamiento de la investigación científica hacia la comunidad. Esto es parte precisamente de ese fortalecimiento a la investigación que se realiza desde nuestra universidad hacia el entorno social. Por eso hemos creído importante y necesario que se conozca lo que se está realizando desde la universidad, información útil, investigación científica para que nuestro entorno social lo conozca. Hemos invitado en la apertura de este programa, vamos a desarrollar varios durante todos los meses, 2 programas de investigación a partir de este mes, donde semana a semana contaremos con la presencia de nuestros investigadores en las diferentes etapas de los proyectos que en la actualidad se desarrollan. Es por eso que queremos agradecer a todos quienes se conectan, invitar a la comunidad académica y también a la sociedad en general que nos observa a través de este programa, a que comparta el contenido, a que nos ayuden a difundir la investigación que realizamos desde la universidad para que se conozca y llegue precisamente a quienes pueden ser útil y lo necesitan.Í que muchas gracias a quienes nos ayudan a difundir. Queremos presentar ya a nuestro primer invitado. Se trata del doctor Carlos Belisaca, a quien lo hemos invitado para que nos acompañe el día de hoy. Doctor, muchas gracias por estar conectado. Voy a continuación a tomarme breves minutos para presentarles al doctor Carlos Eulogio Belisaca Pinargote. Él tiene 45 años, casado, ingeniero forestal de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, magíster en ciencias con mención en microbiología, doctor en ciencias con mención en microbiología. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a UTQ Investiga. Estimada Diana, muchas gracias por su invitación y por este espacio que me parece muy acertado para transmitir las investigaciones que realizamos los investigadores de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Muy agradecido por esta invitación. Bien, me siento contento de compartir con ustedes algunas de nuestras experiencias, de nuestros logros, de nuestros éxitos y resultados obtenidos en este proyecto de investigación. Voy a permitirme brevemente a explicar algunos antecedentes que ponen en contexto y ciertamente en relieve la importancia de esta investigación. La superficie plantada de Melina arborea en el Ecuador ciertamente ha sufrido un incremento, y es que durante las últimas décadas alcanzó, por ejemplo, en el año 2015, hasta las 11.458 hectáreas. Esto representa el 21,9% de las especies registradas para especies forestales. En los últimos 5 años, las plantaciones están siendo blanco de una compleja y agresiva enfermedad conocida como pudrición del fuste, que mata miles de árboles del trópico húmedo ecuatoriano, sin que hasta el momento se conozca la etimología, es decir, en este caso la causa, y peor aún, la estrategia de prevención, o existe una estrategia de prevención y control. La sintomatología mostrada por los árboles enfermos y la presencia de signos hace sospechar que microorganismos fungosos estarían asociados al problema. La presente investigación, que es la que ha desarrollado el doctor Carlos Belisaca, pretende identificar esa morfología molecular y los microorganismos presentes precisamente para poder tener mayor información que nos permita conocer sobre este tema. Doctor, en el comienzo de este diálogo quiero invitarlo a compartir pantalla precisamente para que podamos observar lo que tenemos en estos momentos, que es el inicio justamente de su investigación. ¿Qué es lo que logramos observar en las fotografías, doctor, que usted lo hace tomar la decisión de comenzar esta investigación y que estamos seguros es muy útil para muchos productores madereros que se encuentran con una problemática como esta? Bien, vengo trabajando con un equipo de investigación. El equipo de investigación que yo lidero es el equipo de investigación en protección
vegetal se denomina, que está integrado por los compañeros, los ingenieros Edison Solano, Rolando López y Pedro Suatunce. Con ellos conformamos este grupo de investigación y ya hemos venido trabajando en otros proyectos con especies forestales previamente que han estado destinados a estudiar patologías que se están presentando en plantaciones forestales del Ecuador. Hay que considerar que Ecuador en la última década ha incrementado la superficie plantada de especies forestales, no solo de melina, ¿ya? En monocultivo, y cuando hablamos de monocultivo significa que es una sola especie forestal plantada en grandes superficies. Entonces, cuando hablamos sobre patología vegetal o patología forestal, en esta área del conocimiento es bien conocido que cuando se realizan monocultivos, los problemas fitosanitarios o la presencia de problemas fitosanitarios tan solo es cuestión de tiempo. Eso es una regla, es una norma. La sorpresa sería de que no se presenten los problemas fitosanitarios, pero sabemos desde el punto de vista patológico que eso no existe. La norma es que en plantaciones puras van a existir problemas fitosanitarios porque el equilibrio dinámico que existe en un ecosistema se rompe. Muy bien, entonces en las múltiples salidas de campo que tuvimos con nuestro equipo de investigación, en investigaciones previas, nos dimos cuenta de una problemática que estaba afectando a las plantaciones de melina. Y ojo que melina no tiene aún 40 años de haber ingresado al país. Los primeros indicios de la especie a Ecuador, los registros, son de 1981, cuando la empresa forestal Juan Manuel Durini ingresó semillas desde Brasil y estableció las primeras plantaciones en el noroccidente de Pichincha, ¿ya? Luego, aquí en la provincia de Los Ríos, específicamente en la provincia de Los Ríos, fue la empresa Rey Van Pack, que aproximadamente en el año 1995 introdujo semillas desde Costa Rica. Y recién aparecieron las primeras plantaciones de melina. Entonces, es una especie relativamente joven que se está adaptando a nuestros ecosistemas, a nuestro medio, a nuestras condiciones ambientales. Sin embargo, esta especie ha demostrado unas características espectaculares de desarrollo bajo nuestras condiciones y es una especie muy benigna para nuestros ecosistemas forestales. Es una especie que crece muy rápido, pero viene el problema, que en los recorridos nos dimos cuenta que estaba siendo presa de una enfermedad muy compleja, que se encontraba matando muchos árboles, o diría miles de árboles en el trópico húmedo. Entonces, esta enfermedad consistía en un marchitamiento del sistema foliar, una pérdida de vigor de los árboles y heridas en el fuste que permitían observar pudriciones en el mismo. Y desde esas heridas emanaban, o siguen emanando hasta ahora en los árboles enfermos, fluidos de color café oscuro con un mal olor, un olor astringente, desagradable, que es un indicativo que en la parte interna del árbol están sucediendo procesos de descomposición por microorganismos. Usted allí bien ha proyectado una diapositiva en la anterior, por favor, donde se observan los daños externos en el fuste, en los árboles. En la parte derecha, en la fotografía de la derecha se observa un árbol que ya está totalmente defoliado, pero que el árbol desea seguir viviendo y por lo tanto activa sus mecanismos defensivos y emite brotes epicórmicos en las partes bajas del fuste con el propósito de seguir realizando fotosíntesis porque su copa ya desapareció. Pero la enfermedad es tan letal que con el pasar de las semanas o de los meses, el árbol completo muere en pie, ¿ya? Y cuando se hace el apeo de esos árboles enfermos a nivel de campo y se les ha realizado los cortes transversales con el propósito de ver cómo la enfermedad se ha diseminado en la madera, en la xilema y en la albura, estos son los resultados. Las fotografías son claras, daños significativos o diría completos de la madera. Bajo esas condiciones o bajo ese escenario es difícil encontrar un mercado o alguien quien compre a esa madera.
Ojo, que la mayor parte de la madera de melina está destinada para exportación, ¿ya? Se la utiliza mucho. Aprovecho para consultarle cuál es el principal mercado que Ecuador tiene precisamente para comercializar estos árboles medianos. Conocemos que aquí en la provincia de Los Ríos particularmente cada vez se exporta mucho más a mercados asiáticos y también particularmente India. Sí, Ecuador tiene, bueno, los mercados a los que Ecuador está exportando actualmente son a Eurasia y América del Norte, Estados Unidos y Canadá, pero ya lleva algo más de una década también específicamente entrando a India, con teca, ojo, sí, y actualmente con melina. Y hay que considerar que las dos especies que hago mención son originarias del sureste asiático, de la India, en esas regiones del sureste asiático, uno de esos países es India. De allí son originarias la melina y la teca. Y cómo son las cuestiones de la vida que ahora Ecuador le exporta a ese país de donde es originaria esta madera. Entonces, esta madera se la utiliza para desenrollado, es decir, a partir de ella se realiza plywood. Se realiza plywood, se la utiliza para palet, bueno, y tiene una infinidad de usos, e incluso actualmente la están exportando ya en madera rolliza, no transformada, sino en madera rolliza. Eso significa que se va en trozas, simplemente cuadran a las trozas a nivel de campo, las suben a un contenedor y ese contenedor se va al puerto marítimo y parte hacia su destino final, América del Norte o Eurasia. ¿Ya? Doctor, antes de su investigación que fue desarrollada, a propósito, aprovecho para consultárselo, en el año. Esta fue realizada entre el año 2018 y 2019 y 2020. 2019 y 2020. Antes de esta investigación, ¿qué es lo que se conocía precisamente de los daños que enfrenta esta variedad de la madera, ¿no? Puntualmente melina. Sí, bueno, nos dimos cuenta cuando hacíamos recorridos para investigar en otras especies forestales y nos percatamos de que había problemas en melina y además las empresas que se encuentran estableciendo plantaciones a nivel de miles de hectáreas en el trópico comenzaron ya a dar señales de preocupación por la presencia de esta enfermedad en melina. Y como nuestra universidad, uno de los compromisos institucionales que tenemos es de darle soluciones a la comunidad nacional, nosotros los investigadores nos dedicamos a investigar esta situación, ¿sí? Considerando que es una obligación de un docente realizar investigaciones en el área de su especialidad. Bueno, como le explicaba, ¿no? Cuando realizábamos los cortes transversales en la madera nos dábamos cuenta de estos daños, ¿no? Y luego también realizábamos cortes longitudinales, eso significa en sentido vertical. Hay unas fotos, creo, más adelante, donde se observan unos cortes longitudinales por la mitad. Entonces, allí se puede también observar el grado de diseminación de la necrosis causada por la enfermedad a nivel interno. Y esa fue uno de los mecanismos que nos permitió demostrar que la enfermedad o los microorganismos que causan la enfermedad ingresaban a través de heridas. La melina es una especie forestal que requiere podas. Es una especie que crece muy rápido. En 7, 8 años ya el productor tiene la madera lista para ser comercializada. Pero eso conlleva de que hay que realizar podas a las ramas. Como se observa en esta fotografía hay heridas de podas. En la última fotografía se ven heridas de podas que no han sido cubiertas con un protectante cúprico. En las dos primeras fotografías que se observan aquí en esta diapositiva, ustedes pueden ver heridas abiertas desde donde se está emanando fluidos que dan una señal de que internamente la madera se está descomponiendo, de que hay actividad microbiana dentro. Entonces, eso nos dio a nosotros, nos respondió a la pregunta de cómo se enfermaban los árboles, de por dónde ingresaban los fitopatógenos, cuál era la puerta de entrada de los microorganismos patógenos.
Y la respuesta es las heridas de poda, principalmente. Heridas de poda no protegidas con algún fungicida cúprico que impida el paso de microorganismos patógenos. Pero también las heridas naturales. Los árboles, como crecen de una forma muy rápida, la melina crece de una forma rápida, en algunos momentos existen microlesiones a nivel del fuste. Se realiza porque a lo mejor existe un día muy soleado y existe una gran demanda de agua y de repente se comienzan a producir micro rajaduras en el fuste. De forma natural, esas micro rajaduras se llaman microlesiones y por allí ingresan los microorganismos. Podríamos entonces sintetizar qué tiene que ver, doctor, y por favor nos corrige si esta síntesis que voy a expresar a continuación es correcta o no necesariamente es así. Uno, usted señalaba, tiene que ver con heridas que se producen por la poda, es decir, probablemente existe cierto desconocimiento por parte de los productores al momento de realizar la poda. ¿Habría que fortalecer conocimientos en ese sentido? Uno. Dos, usted también señalaba que tiene que ver precisamente con las altas temperaturas climatológicas que se enfrentan, en este caso, sectores de la costa puntualmente, donde el calor es bastante intenso, el sol bastante fuerte. ¿Tiene entonces mucho que ver esto? La primera pregunta suya, efectivamente sí. Lo que sucede que existe todavía un criterio que poco a poco tenemos que irlos cambiando. Ese es el reto que tenemos los técnicos y los nuevos profesionales forestales de nuestra universidad. Es algo con lo que venimos trabajando ya con nuestros graduados, ¿no? Que hay que cambiar la mentalidad al productor forestal. ¿Por qué? Porque el criterio que se tiene todavía, que todavía queda, es que los árboles deben ser plantados en los peores lugares. Donde no puedo hacer agricultura, allí debo de sembrar árboles. Y que los árboles pueden tener cualquier tipo de manejo porque a ellos generalmente no les pasa nada. Yo los puedo podar en cualquier época, les puedo podar sin ningún problema, no necesito estar protegiendo las heridas porque ellos sanan solos. Pero ya la experiencia nos está diciendo que eso no es así. Los árboles son organismos vivos, como cualquier organismo, como una persona, un organismo vivo, tiene una herida. Si no se protege esa herida, obviamente se le va a infectar la herida. Entonces, esa es la visión. Que se logró confirmar, disculpe doctor, le interrumpo, esta es una de las hipótesis que logró confirmar en la investigación. Sí, porque ya voy a hablar de las demás, ¿no? Que era cuáles eran los mecanismos de ingresos de los microorganismos. Pero antes de ello hay otra hipótesis que era, bueno, que ya voy a entrar en esa. Antes voy a explicar la segunda pregunta que usted me hizo, ¿no? En la primera estamos claros, ¿no? Que existe todavía una visión, una creencia de que los árboles pueden ser sembrados en cualquier sitio y que el manejo de ellos no tiene ninguna complicación porque ellos toleran o resisten todo. Pero ya vemos que no es así. Y en cuanto a la segunda pregunta sobre las altas temperaturas, bueno, nosotros estamos en una región con un clima muy riguroso y clima muy marcado. Tenemos una época lluviosa de enero a mayo, quizás de repente se extienda algo a junio, y luego el resto de meses es seco, acentuándose estas sequías en los meses de octubre, noviembre y diciembre, y la primera quincena de diciembre particularmente, ¿no? No obstante, las microlesiones que se producen por el crecimiento de los árboles cuando existe cuando se correlaciona, cuando todo coincide, cuando coincide alta luminosidad, alta cantidad de agua en el suelo, humedad en el suelo, eso conlleva que la planta crezca mucho y de repente existen microlesiones, pero esos daños no son tan significativos como las podas. ¿Ya? No son tan significativos, pero se dan. Cuando hay vientos, en las épocas de viento, los árboles se tuercen. Al torcerse por la acción del viento, se producen microlesiones. Nosotros no las vemos. Claro. Son microlesiones, pero son puertas de entrada más que suficiente para que cualquier microorganismo patógeno ingrese y comience a invadir la parte interna del árbol, la madera.
Perfecto. Gracias, doctor. Avancemos. Tenemos aquí, dentro de la exposición que usted nos ha preparado, también algunas plantas en sus primeras etapas. La sintomatología progresiva generada por la inoculación de microorganismos fungosos en plantas de melina a nivel de invernadero. Háblenos un poco sobre esto, doctor. Muy bien. Hace un momento usted me preguntaba sobre una de las hipótesis, ¿no? Entonces usted me decía si es que nosotros como hipótesis habíamos planteado que a lo mejor las heridas era una de las puertas o maneras que entraban los microorganismos y atacaban a la madera. Sí, esa era una de nuestras hipótesis, pero era una hipótesis posterior, porque la primera hipótesis que nosotros nos planteamos fue determinar si la enfermedad de la melina era causada por agentes bióticos, es decir, agentes vivos microbianos, o por factores abióticos, es decir, factores climáticos. Entonces, logramos determinar mediante estudios de laboratorio de que en los árboles enfermos se encontraban presentes y en repetidas ocasiones, muy frecuentemente, en forma consistente, dos microorganismos muy patogénicos, que la literatura los reporta. La literatura científica lo reporta como muy patogénicos a nivel global. El uno era Fusarium, era una especie de Fusarium. No logramos determinar la especie, sino solo el género, Fusarium. Una sola especie siempre aislamos, no aislamos más. Siempre repetidamente en los árboles una especie de Fusarium. Y luego aislamos otro hongo que se llama Ceratocystis fimbriata. Y Ceratocystis fimbriata es un patógeno que tiene un amplio rango de hospederos, es decir, él ataca muchas especies vegetales, desde cacao, café, teca, maracuyá, ataca muchas especies vegetales. Y lo encontramos asociado a árboles enfermos, a estos dos hongos, Fusarium sp y Ceratocystis fimbriata. Entonces, en patología hay algo que se denomina, para poder demostrar cuál es el agente causal de una enfermedad, hay algo que se denomina los postulados de Koch, ¿ya? Postulados de Koch o pruebas de patogenicidad se llaman. Con cualquiera de los dos nombres se los puede conocer y se los reconoce. Los que trabajan en patología saben de qué se habla, ¿no? De esa forma yo logro demostrar, son postulados que me permiten demostrar si los microorganismos que yo aíslo en un organismo enfermo son capaces de causar sintomatología similar en árboles o en individuos sanos cuando son inoculados de forma deliberada, ¿ya? Entonces, para nosotros determinar si es que la enfermedad era causada por microorganismos que son agentes bióticos o por factores ambientales, nos tocó realizar las pruebas de patogenicidad o postulados de Koch. Para eso, preparamos un experimento en el invernadero de nuestra universidad, en el Laboratorio de Biotecnología y Microbiología Ambiental y Vegetal. ¿En qué consistió el experimento? En agrupar plantas, un mismo número de plantas en diferentes tratamientos. Se realizaron 4 tratamientos. Si mal no recuerdo, se inocularon 50 plantas por cada tratamiento. El tratamiento número 1 consistió en inocular en plantas de vivero. Son plantas de vivero, sanas, en buen estado sanitario. En inocular a las primeras 50 plantas con Ceratocystis fimbriata, solamente con Ceratocystis fimbriata. El tratamiento 2 consistió en inocular las plantas solo con Fusarium oxysporum, a 50 plantas. El tratamiento 3 consistió en inocular a las plantas con la combinación de los dos fitopatógenos, de Ceratocystis fimbriata y de Fusarium sp. Y el tratamiento 4 consistió en no inocular a las plantas con ningún microorganismo, sino abrirles una herida y depositar adentro de ellas agua destilada estéril. ¿Cuál fue el resultado, doctor? Bueno. ¿Cuál fue la sorpresa que se llevaron? Bueno, sabe que era algo que yo me lo sospechaba, ¿no? Porque ya tengo algunos años, desde que hice mi tesis de ingeniería, vengo trabajando con Ceratocystis fimbriata.
Y conozco que Ceratocystis fimbriata es un asesino serial que tenemos aquí en el trópico húmedo. El resultado fue que las plantas inoculadas con Ceratocystis fimbriata, las primeras plantas entre los 18 y entre los 15 y 18 días ya comenzaron a mostrar síntomas de enfermedad e incluso a morirse, a marchitarse. El experimento, si mal no recuerdo, duró 60 días. 60 días. Ajá. ¿Ya? Al terminar los 60 días, aproximadamente la mitad de las plantas inoculadas con Ceratocystis fimbriata habían muerto y las demás estaban con síntomas de enfermedad visibles. Las plantas inoculadas con Fusarium SP no presentaban ningún síntoma. Estaban muy parecidas a las plantas que eran las control, a las testigos, a las que no se lo inoculó con nada. Las plantas que se inocularon con los dos microorganismos, con Ceratocystis fimbriata y Fusarium, presentaban plantas muertas y presentaban plantas enfermas, tal como lo mostró el tratamiento Ceratocystis fimbriata. Y las plantas control no presentaban ningún síntoma de enfermedad, similar a las plantas que fueron inoculadas únicamente con Fusarium SP. Conclusión, ¿qué me indica? Que Fusarium al menos esa especie de Fusarium con la que aislamos y con la que trabajamos e hicimos las inoculaciones, no presenta patogenicidad para melina. Pero cuando se inoculó Fusarium con Ceratocystis, hubo el mismo efecto que Ceratocystis solo, lo cual nos permite a nosotros concluir que el agente causal de la enfermedad es Ceratocystis fimbriata. Ceratocystis fimbriata. Ceratocystis fimbriata. Fimbriata, perfecto. Fimbriata. El nombre científico. El nombre científico. ¿Algún nombre coloquial que manejemos a nivel zona, en nuestra zona, con el que se conozca este mal? Bueno, el nombre que le hemos puesto... Yo sé, doctor, que esta pregunta probablemente no es la más indicada para usted, pero vamos a situar a nuestros seguidores que están escuchando en estos momentos. ¿Hay algún nombre coloquial con el que se conozca en nuestro sector este mal? Ya, a la enfermedad, sí, bueno, a la enfermedad se la puede llamar como pudrición del tronco, pudrición del fuste, o marchitez vascular y pudrición del tronco, o marchitez vascular y pudrición del fuste. A la enfermedad que es la manifestación de los síntomas, ¿ya? Pero al patógeno, al microorganismo, no tiene ningún otro nombre, es Ceratocystis. O a lo mejor no podremos completar el nombre, ¿no?, de decir Ceratocystis fimbriata, sino solo decir Ceratocystis, aunque ya sabemos que es fimbriata. Perfecto. El hongo causante. Ya, y en estas fotografías que usted tiene en la diapositiva, lo que se observa es una colonia o colonias del hongo Ceratocystis fimbriata en la placa Petri superior y colonias de Fusarium en la placa Petri inferior. Y luego las foto de las plantas, allí se observa es el avance gradual de la enfermedad con el pasar de los días después que fue inoculada. La primera planta fue inoculada en el día 0, es esa fotografía, y así gradualmente, con el pasar de los días, ya, e incluso, mire, aquí hay un detalle importante que yo mencioné al inicio, que los árboles enfermos a nivel de campo emiten brotes epicórmicos, que son brotes que los emiten con el propósito de seguir realizando fotosíntesis, porque la copa ya está muerta, ya no tiene hojas. Sí, y ese mismo efecto se observó a nivel de invernadero en plantas pequeñitas. Imagínense los brotes que luego de que la planta ya se esté enfermando, ella esté emitiendo brotes en la parte basal, con el propósito de sobrevivir. Es un mecanismo de defensa innato de la planta. Pero sí, si dejamos que la enfermedad progrese con el tiempo, toda la planta se muere. Perfecto. Doctor, ciertamente estamos ya para ir concluyendo y tratando de poder contestar, porque este es un tema tan amplio, estamos hablando de una investigación. Doctor, ¿cuánto tiempo duró esta investigación? Bueno, esta investigación duró 1 año y medio. 1 año y medio, estamos hablando de un año y medio donde hay muchas muestras, mucho trabajo, mucha investigación detrás de todo esto. Entonces,
ciertamente es muy difícil sintetizarlo, reducirlo a 30 minutos, que es lo que tenemos previsto dure este programa. Y sobre todo, bajar una investigación científica a tierra siempre es complejo. Sin embargo, doctor, gracias por este ejercicio que estamos haciendo. Estamos buscando precisamente acercar esa investigación científica de la universidad hacia nuestro entorno social, hacia la comunidad, precisamente la razón de ser de por cual se investiga en la academia. Entonces, doctor, pero ciertamente es importante mencionar que el avance que ha tenido la producción de melina, para el avance que ha tenido la producción de melina en nuestra zona, el trópico húmedo, es importantísimo. Y en ese sentido, doctor, posterior a la finalización de su proyecto, ¿qué es lo que en síntesis usted podría referirnos de los resultados que dejó? Bien, nuestros resultados van a ser socializados a madereros. Vamos a empezar con las empresas grandes, vamos a socializar estos resultados con la empresa Ceragrofores, vamos a socializarlo con la empresa Plantaval, que son los mayores productores de melina actualmente, y también Raybanpac. Entonces, y luego vamos a ir con los madereros más pequeños, ¿no? Que no es que no son importantes, sino que la superficie plantada de ellos es un poco menor. Vamos a ir en ese sentido, grandes superficies, menos superficies. E incluso ya con Plantaval tenemos acercamiento y proyectos en conjunto. Y parte de estos resultados ya los hemos socializado con ellos, porque ellos también están preocupados por su situación. Pero este proyecto es el puntapié inicial, este es una línea base, porque de aquí viene lo siguiente, de aquí viene, bueno, ya sé qué es lo que tengo. Ahora, ¿qué hago? Así es. ¿Qué hago? Entonces, y esa más o menos es la pregunta y la necesidad que tienen los productores en este momento, y ahora viene la función institucional como universidad de darle la siguiente respuesta a esas necesidades de los productores. Bueno, eso a nivel de los productores, ¿no? Tenemos que socializarlo con conferencias, charlas, visitas, que ya estamos arrancando con ellos. Y lo otro es también hacer ya la divulgación científica, las publicaciones científicas en revistas de impacto, la participación en congresos, en seminarios, simposios que ya estamos presentando. Antes de finalizar del año, por favor, a lo mejor ya tenemos algunos artículos publicados, y si no, en el primer semestre del siguiente año ya tenemos los frutos de este trabajo con evidencias tangibles publicadas en algún evento. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Realmente se nos quedan muchas preguntas en el tintero que ciertamente quisiéramos contestar. Sabemos que nuestros amigos que nos están siguiendo en las redes sociales también tienen preguntas. Este es un tema de mucho interés en la provincia de Los Ríos y en todo el país, precisamente por esa importante producción que existe sobre melina, que es justamente en este caso la especie de su trabajo de investigación, y quisiéramos abordar mucho más, pero vamos a continuar haciéndolo posteriormente, porque este ejercicio que inicia la Universidad Técnica Estatal de Quevedo de vincular el conocimiento científico que tenemos en nuestra universidad con la comunidad busca y persigue ese objetivo: difundir la información hacia nuestro principal entorno social. Ha sido la presencia y ha sido la participación del ingeniero, el doctor Carlos Eulogio Belesaca Pinargote, ingeniero forestal de nuestra universidad, magíster en ciencias con mención en microbiología y doctor en ciencias con mención en microbiología, Carlos Belesaca Pinargote. Doctor, muchas gracias. Le dejo en sus palabras finales. Ya, yo agradezco este espacio, estimada Diana, a las distinguidas autoridades de nuestra universidad que siempre están velando por el desarrollo institucional. Las investigaciones en la universidad han marchado de manera espectacular, han crecido en los últimos años, y eso es digno de felicitar. Y bueno, me siento contento de formar parte de este equipo de investigadores de nuestra institución. Algo que no puedo dejar escapar antes de terminar, estimada Diana, es el agradecimiento a nuestros compañeros que forman parte del equipo de investigación en sanidad vegetal, porque sin ellos no hubiésemos podido llegar a los resultados obtenidos, que son el ingeniero Edison Solano Apuntes, el ingeniero Rolando López,
Tovar y el ingeniero Pedro Suatunce Cunuay. Pero quiero destacar algo aquí, que una de las funciones importantes de los proyectos de investigación es formar nuevos profesionales capacitados y que tengan algún conocimiento de investigación. Y en este proyecto se formaron 3 nuevos ingenieros que aportaron con sus trabajos de investigación dentro del proyecto al mismo. Entonces, quiero dejar los nombres de ellos también en evidencia porque ellos aportaron mucho. Los resultados que usted acaba de ver, esos resultados fueron tomados de los trabajos de investigación que ellos realizaron con nuestra dirección. Al ingeniero Ronnie Salto San Pedro, la ingeniera Mariela Macías Moncayo y la ingeniera María Morán Vázquez, que fueron tesistas dentro de este proyecto. Y hemos sembrado una semillita para que en el futuro puedan ellos también continuar en su vida profesional dando aportes al sector forestal. De mi parte, querida Diana, muy contento de haber estado con usted a través de esta transmisión. Un abrazo a la distancia. De mi parte, gracias. Muchas gracias al doctor Carlos Belisaca por habernos acompañado. Yo no quiero cerrar este espacio sin antes mencionar que desde la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, precisamente en el área de investigación existen 4 proyectos emblemáticos que se están desarrollando actualmente. Vamos a procurar ir abordando cada uno de esos proyectos, además de los otros que forman parte de ese equipo de investigación científica de nuestra universidad. Queremos acercar este conocimiento, la ciencia que se produce desde nuestra universidad a los ciudadanos, a la comunidad en general, que al final del día es siempre para quienes y por qué se realiza y por qué se investiga desde la academia. Muchas gracias. Sigan compartiendo este contenido. No se pierdan nuestro próximo programa. Esto es UTQ Investiga.